Éxodo es un vocablo que por supuesto lleva como título este libro que hoy tenemos delante de nosotros abierto, en el cual estamos meditando, y hace referencia pues a la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel por 400 años estuvo cautivo en una tierra ajena, donde fue sometido a un trabajo forzoso, fue subyugado, fue sometido a opresión. Pero Dios, en plena manifestación de su misericordia y en ejercicio de su fidelidad, pues vemos en este texto y en todo el libro cómo Dios saca al pueblo de Israel de manera victoriosa, con mano poderosa y firme. Y digo, en ejercicio de su fidelidad, porque recuerdan, hace unos domingos atrás estudiamos el capítulo 15 del libro de Génesis, donde Dios llama a Abraham, donde Dios le hace una promesa a Abraham, le promete un hijo, ¿recuerdan? Y una de las cosas que Dios le dijo a Abraham era que iba a tener una gran nación y que esa nación iba a estar cautiva, pero él la iba a sacar poderosamente y con riquezas, y las iba a introducir a la tierra en la cual él estaba, en la tierra que fluye leche y miel. Pues bueno, Dios estaba cumpliendo esa profecía, Dios está cumpliendo esa promesa, y ahora nosotros estamos parados en un texto donde ya el pueblo de Israel está libre. El pueblo de Israel ha salido del cautiverio egipcio gracias a la misericordia de Dios, gracias a la fidelidad de Dios. Si nosotros bosquejamos para tener un paneo de lo que está pasando aquí, para saber en el territorio que estamos de pie, y vemos cómo llegaron a este punto del capítulo 18, y podemos ver de manera bosquejada qué fue lo que sucedió. Podemos verlo de diferentes maneras, pues, así que podemos verlo en el capítulo 14. Le voy a ir citando rápido a grosso modo para que más o menos estemos enfocados en el contexto. En el capítulo 4 vamos a ver que ya es cuando Moisés entra a la tierra de Egipto. Había estado por 40 años en Madián, había estado allí 40 años trabajando para este hombre que ahora le visita, que se llama Jetro, que es su suegro. Él estuvo allí en una etapa importante, en un proceso de Dios con su carácter, para su vida, en un proceso de preparación. Y ahora en el capítulo 4 ya él entra a la tierra de Egipto, cuando Dios lo llamó en la zarza, ¿recuerdan? En el capítulo 12 ya él sale de Egipto, pero entre el capítulo 4 y el capítulo 12 vamos a ver todos los milagros que Dios hizo, toda la manifestación del poder de Dios en ese ínter, cómo Dios se manifestó y cómo Dios estableció un juicio sobre la nación de Egipto, llevando las plagas y llevando a doblegar al faraón, que él se creía un dios, que él se creía una deidad, pues sometiéndolo bajo el dominio de Dios, y él mostrando que no hay Dios como el nuestro, no hay Dios como el Dios de Israel Todopoderoso. Ahora en el capítulo 13 hay una consagración de los primogénitos. En el 14 hay una victoria definitiva ya sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto, porque es cuando atraviesan el Mar Rojo. Recuerdan, ahí quedan sepultados en el fondo del mar todos los carros del faraón, y el pueblo cruza al otro lado en victoria, como nosotros cantamos el himno de victoria. En el capítulo 15 está la celebración. Yo creo que ahí se inspiró el himno de victoria. En el capítulo 15 hay un cántico de María, hay un cántico de Moisés, donde están adorando, exaltando a Dios por su grandeza. Pero también en ese capítulo se recoge un momento muy crucial, muy crítico, porque 3 días después de haber salido de Egipto, 3 días después de haber sido liberados y haber visto un milagro frente a ellos, pues ellos comienzan a murmurar, ellos comienzan a quejarse, ellos comienzan a poner en tela de juicio lo que Dios hizo, porque se encontraron que cuando llegaron a cierto lugar las aguas eran amargas, en Mara. ¿Recuerdan ese nombre Mara? Que Ruth también, como Noemí se puso ese nombre de Mara, como diciendo amargura. Eso significa que las aguas eran amargas, y entonces dijeron, wow, Dios nos sacó de Egipto, pero para que nos muramos aquí de sed, para que no podamos tomar agua. Ahí Dios hace un milagro también. Luego en el capítulo 16 Dios le envía maná del cielo. En el capítulo 17 Dios hace brotar agua de una roca para calmar la sed del pueblo de Israel, y también les da una potentosa victoria sobre Amalek. Ellos que tienen una contienda, tienen un enfrentamiento, y ahí Dios en medio de ese enfrentamiento se glorifica, y ellos pueden obtener una vez más la victoria. El pueblo de Dios tiene la victoria en medio de ese escenario. Así que en este momento estamos parados. Ahora parece como que se abre un paréntesis
en la narración. En el capítulo 18 hay una stop, hay una pausa y comienza Dios a recoger una información que Él considera relevante, que Él considera que nosotros debemos asimilar y que nosotros debemos recibir en nuestra vida. Y yo creo que no solamente fue Moisés, porque él es el que está escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia. La inspiración del Espíritu Santo está ahí, es el autor supratesto, es el que está ahí y el que está inspirando esto porque cree de alguna manera que nos va a servir a nosotros. Y apenas comenzamos a tener contacto con la narración que se da aquí, con este acontecimiento, con esta visita de Jetro a Moisés, vamos a comenzar a ver información que nos arroja luz y que nos ayuda también a crecer espiritualmente. Y lo primero que nosotros vamos a estar viendo, y es mi primer punto en esta mañana, es el impacto y el alcance del testimonio de Dios. El alcance y el impacto que produce el testimonio de Dios. Miren lo que dice el texto, comenzando a leer del primer versículo que acabamos de leer en el capítulo 18. Dice: oyó Jetro. ¿Qué dice? Oyó Jetro, sacerdote de Madián, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel. Jetro escuchó miles de kilómetros distante de donde estaba Moisés, de lo que estaba aconteciendo, cientos de kilómetros. Allí Jetro le llegó la información de lo que había acontecido en Egipto, de cómo Dios había librado al pueblo, de cómo Dios había sacado al pueblo, de cómo Dios había decretado un juicio sobre el imperio más grande de la tierra y cómo había subyugado a ese imperio. Esa información llegó a Jetro. Esa información llegó a su vida y lo llevó a tomar ciertas determinaciones, lo llevó a tener ciertas reacciones importantes como adorar a Dios, engrandecer su nombre y regocijarse por lo que Dios estaba haciendo. Amado, eso nos enseña algo interesante, el alcance que tiene el mensaje de Dios, el alcance que tiene el testimonio de Dios, el alcance que tiene lo que Dios hace con su pueblo. ¿Cómo le llegó? No sé, quizás fueron caravanas de comerciantes que caminaban de un lugar a otro. De alguna manera, no sé si no había internet ni WhatsApp ahí en ese lugar, pero sí sé que la información caminó, la información corrió, como agua se deslizó y llegó al corazón de Jetro. Y eso hizo que Jetro adorara a Dios. Amado, es interesante lo que Dios puede hacer con la vida. Y cuando Dios hace algo, amado hermano, con su iglesia, cuando Dios hace algo con su pueblo, cuando Dios hace algo con un creyente en lo particular, usted no sabe el alcance que tiene eso que Dios está haciendo contigo. Usted no sabe el alcance y el impacto que puede provocar esa obra que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida, a oídos de quien pueda llegar y el impacto que pueda tener en su corazón. Por eso nosotros no podemos subestimar nunca el poder del testimonio. Nunca podemos subestimarlo, porque mira lo que puede provocar. Y tú no sabes cuando con lo que está pasando a tu alrededor, lo que está haciendo Dios contigo. Hay veces pensamos que no es relevante, hay veces pensamos que no tiene importancia, pero tú no sabes quiénes te están observando. Tú no sabes quiénes están recibiendo. Y tú no sabes la gente cómo está asimilando lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando Dios hace algo contigo, no lo hace oculto. Cuando Dios hace algo en tu vida, no lo hace en las sombras. Cuando Dios hace algo con un cristiano, lo hace a la luz de todos, para que todos puedan estar convencidos del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del amor de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amado, eso es una realidad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, eso lo encontramos una y otra vez en la Escritura. Cómo la información de lo que Dios está haciendo con su pueblo corre como agua. Llega a lugares insospechados, llega a lugares que no nos imaginamos. De hecho, el pueblo de Israel, escuche, el pueblo de Israel ya va a conquistar la tierra, ya va a entrar a la tierra de Canaán y Josué está preocupado. Josué está ahí pensando, wow, ¿qué va a pasar conmigo? Hubo un líder brillante antes que yo tengo sobre mis espaldas el reto de un pueblo duro de servir y rebelde y tenemos que conquistar una tierra. Era un desafío grande y él era un hombre prácticamente joven, imagínense qué situación. Así que Josué, ¿qué hace? Voy a mandar unos espías que vayan allá a la tierra, que entren a Jericó y me examinen cómo está la situación. Y hay una sorpresa tremenda, porque cuando esos espías llegan a Jericó, se van a dar cuenta de que la gente de Jericó tenía más información del pueblo de Israel que la que ellos mismos dominaban. Miren lo que sucede. Vamos a leer la Escritura. La Escritura nos va a dar testimonio en esta mañana. Ahora esto no quiere caminar. Bueno, leemos la palabra de Dios. Josué
Leemos Josué capítulo 2. Mire lo que dice la escritura, qué es lo que acontece. Se lo voy a leer, no tienen que buscarlo ustedes, yo se lo leo. Josué capítulo 2, versículo del día al 11. Mire lo que dice. Oyendo esto, dice, oyendo esto, eso lo está diciendo Rahab, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual hay una señal segura. Y mire lo que dice en el verso 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Esta gente estaba informadísima, estaba muy informada con lo que había pasado, amado. Ellos sabían que había acontecido. ¿Se fue la imagen ahí? Ok, no, pero no me camina ahora. Bueno, ok. Aquí está, ahí está el texto. Ellos estaban informados de lo que había pasado. ¿Cómo había llegado esa información? No sé. Pero ellos estaban al tanto de lo que había acontecido. Hay gente que está al tanto de lo que está pasando con tu vida. Y está viendo la obra de Dios en tu vida. Y está quedando asombrada por lo que Dios está haciendo en ti. Está haciendo en tu familia, está haciendo en tu hogar, está haciendo con tus hijos, está haciendo en tu economía, en las cosas que Dios está haciendo a favor tuyo, amado. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a la Escritura, dice que Herodes oyó toda la fama de Jesucristo. Y dice que su nombre se había hecho notorio en todo lugar. Él sabía lo que estaba sucediendo. La fama de Jesús se extendía a todos lados. Todo el mundo, donde quiera que llegaba, hablaba de los milagros de Jesús, de las palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de la multiplicación de panes y peces, de cómo Dios sanó, cómo Jesús sanó un paralítico, cómo le dio vista a un ciego. Todo eso era el tema. Y ese testimonio llegaba a lugares que encendía la fe de la gente, amado. Lo mismo pasó también cuando el Señor Jesucristo sanó a un leproso. Lucas capítulo 5 dice que su fama se extendían y de todos lugares, dice, traían los enfermos. Los traían para oírle, venían para oírle y para que él orara por ellos y les sanara. También era lo mismo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Los apóstoles estaban ahí, dice que de todos lugares, de todos los lugares circundantes venían a Jerusalén. ¿Para qué? Para que oraran por ellos, para oír los mensajes de Pedro, para oír las enseñanzas. Y de todos sitios venían porque la información estaba llegando a diferentes lugares. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia está en las manos de Dios. Lo que está sucediendo en ella se canaliza a su comunidad y la gente comienza a oír. Y Pablo lo resalta. Una de las cosas que Pablo le habla a los cristianos de Roma es eso mismo. Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, dice, porque en todas partes del mundo se habla de vuestra fe. Se habla de la fe que ustedes tienen en Jesucristo. En todos lados se divulgan de la fe, de la calidad de su entrega, de cómo ustedes aman a Dios. Todo eso se ha hecho notorio en todo lugar. Amado, la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Qué información estamos generando nosotros? ¿Cuál es el mensaje que damos? ¿Qué se habla tras bastidores de nuestra vida? Se habla de lo que Dios está haciendo. Porque si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros oímos su palabra, somos obedientes a ella, si nosotros caminamos bajo la luz de la palabra de Dios, entonces las bendiciones de Dios van a alcanzarnos nuestra vida. Y el propósito de Dios se va a canalizar en nuestra vida y va a hacer que nosotros seamos instrumentos de gracia. Y Dios va a bendecir a otra gente a través de nuestra vida. Y eso va a llegar a otros, a los oídos de otros. Esa es la información que estamos dando. Porque si realmente no estamos sometidos a Dios, el mensaje que vamos a estar transmitiendo es otro completamente destructivo y errático. ¿Qué están recibiendo la gente? ¿Qué escucha la gente? Lo que escuchan de ti les motiva a orar. Lo que escuchan de ti les motiva a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Lo que escuchan de ti, que está pasando en tu vida, los cambios que están sucediendo en ti, les dice verdaderamente, les lleva la convicción de decir verdaderamente hay un Dios en los cielos.
Porque cómo está vivo, cómo está viva, cómo ha soportado tantos embates, cómo ha soportado tantas luchas, cómo sigue en su juicio cabal y con alegría, cómo tiene fuerza para reírse. Tiene que haber un Dios en los cielos. ¿Cómo es eso? Tiene que haber un Dios en los cielos. Y esa es la conclusión que va a llegar mucha gente. Ese es el mensaje que transmitimos. Quiera Dios que nosotros podamos ser en este sentido un instrumento de gracia para que otros como Jetro puedan llegar a la casa de Dios y puedan acercarse al Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a nuestro segundo punto y tiene que ver específicamente con Jetro. Y ver a Jetro precisamente como ese instrumento de gracia. Porque cuando Jetro llega donde está Moisés, él no solamente llega impulsado por la curiosidad para saber qué fue lo que pasó, para saber cómo fue que Dios operó, las cosas que Dios hizo, sino que él llega para aportar, él llega para atraer, él llega para bendecir. En ese sentido, él es un Dios, es un instrumento de gracia. Pero antes de entrar en definir, en hablar, en ver la utilidad de los instrumentos de gracia, vamos a definir términos. Vamos a definir qué cosa quiere decir gracia, porque eso es un vocablo muy usado en el contexto bíblico. Y cuando nosotros hablamos de gracia, tanto en el idioma hebreo, que es la palabra gen, como en el idioma griego, que es la palabra charis, siempre tienen la misma connotación. La palabra quiere decir favor o favorecer, es la acción de favorecer. En el idioma griego, en el idioma hebreo, perdón, en el Antiguo Testamento aparece 69 veces en el Pentateuco nada más. En los 5 primeros libros, incluyendo el libro histórico de Samuel. Aparece ahí y siempre viene con esa idea, favorecer. Bendecir a alguien, dar un favor que no merecen. Y una de las veces que la vemos en el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 6, versículo 8, donde dice que Noé halló gracia. Que halló Noé favor delante de los ojos de Jehová. Eso es lo que dice la Escritura. En el Nuevo Testamento también vemos eso. Y eso es algo que, amado, nosotros lo vamos a ver una y otra vez en la persona misma de Dios, porque la gracia y el favor es algo inherente a la persona de Dios. ¿No dice el salmista que Él es el que corona de favores y misericordia? ¿No lo dice? En el Antiguo Testamento vemos la gracia, vemos su favor. ¿No dice el salmista en el Salmo 30? Dice, porque tú, oh Jehová, con tu favor me has dado firmeza como la de los montes. Y cuando vamos, nos trasladamos entonces al Nuevo Testamento, en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde se nos habla de la encarnación de Jesús. Dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. La gracia estaba sobre él, el favor de Dios estaba sobre él y se canalizó a nosotros también. Ahora, en ese sentido, nosotros sabemos que el favor de Dios y la gracia está inherente a Dios. Pero hay veces que Dios utiliza instrumentos que son agentes de favor y de gracia, amado. Son gente que llegan a tu vida para aportar a tu vida. Son gente que Dios trae, no porque llegan accidentalmente, sino porque llegaron ahí porque Dios las trajo. Dios las conectó, Dios orquestó todas las cosas para traerlo a ti, para acercarlo a ti. Y esa gente cuando llegan a bendecirte, llegan a hacerte crecer, llegan para orar por ti, llegan para aportar el consejo oportuno, llegan para decirte aquí está mi hombro si hace falta apoyarte, llegan para darte, para ayudarte a crecer. Yo no sé si usted ha tenido agentes de gracia, yo no sé si usted ha tenido instrumentos de gracia a su alrededor, pero qué bueno, qué oportuno y qué bendición son a nuestra vida, Yo he tenido experiencias y gente que son instrumentos de la gracia de Dios. Han venido con el favor de Dios y han llegado y han sido, amados, su ayuda ha sido edificante y puntual. Oportunísima. Valga el término ese. Y Jetro vino de esa manera. Bueno, ¿cómo vino Jetro? ¿Qué vino a ofrecer Jetro? ¿Qué vino a ofrecer Jetro? Es evidente, el texto lo dice. El texto dice, lo primero que vino Jetro a traer, ¿qué fue? Esposa e hijos a Moisés. En algún momento, cuando Moisés emprende el viaje a Egipto, hay un punto en el camino donde él hace que su esposa regrese atrás. ¿Recuerdan aquello cuando hubo que circuncidarlo y él le dijo, me serás esposo de sangre, y regresó atrás? Él lo hizo precisamente para protegerla, porque Moisés no sabía todo lo que se iba a enfrentar con el faraón y él sabía que podían haber represalias. Así que Séfora regresa atrás con sus hijos y ahí está el tiempo ahí. Y ahí está un tiempo, y ahora viene, pasó el tiempo, ya pasan a otro capítulo en la historia del pueblo de Israel, a otra etapa, donde ya es otro el ambiente que hay, y este hombre necesitaba eso.
Así que el instrumento de gracia dice, aquel hombre necesita una bendición. Y la bendición que le puedo dar es que esté con él, sus hijos y su esposa. ¿Qué beneficio trajo eso a su vida, hermano? Los más grandes. Los más grandes. Primero, Moisés iba a poder desarrollar de esta manera un excelente liderazgo. Él iba a poder dar el máximo en su trabajo, en su ministerio. Porque ¿cómo él iba a poder dar el máximo con la preocupación que cómo estará mi familia? De cómo estará mi esposa allá por Madián. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Qué estarán comiendo? No iba a poder rendir. Así que esto era una manera que Jetro le está dando para que su ministerio, para que su liderazgo sea más eficiente. Número 2, porque le está trayendo, amado, su complemento, su media naranja, aquella que es la única capaz de llenar su tanque emocional, a su esposa. Para funcionar correctamente, amado, el hombre no funciona bien si no tiene esposa. A media máquina funciona. Yo sin Iliana no soy nada. Se me caen los calderos. Yo no sé ni freír ni un huevo. Pero ese es mi complemento. ¿Y cómo yo puedo funcionar correctamente? Y ustedes, muchos de los que están casados aquí me van a dar la razón. De los que tienen a su esposa. ¿Cómo usted rinde al máximo sabiendo que usted tiene una mujer que le apoya emocionalmente? Que cuando llegas cansado, después de haber manejado, ido a Santa Cruz, para allá, ahí está una Mairobi que te da una sonrisa. Mira, o que te suelta uno de esos rafagazos lindos. Y te saca una risa. A Raulín es fácil de hacerlo reír, eso no es problema. Siempre te una risa en la cara. Pero ese es su complemento, amado. La Biblia, usted sabe lo que dice el hombre más sabio de la tierra. Usted sabe lo que dijo Salomón, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. Dele gracias a Dios por su esposa, Dele gracias a Dios por esa mujer que Dios le ha puesto en el camino. Ese es su complemento, su ayuda, las neuronas que faltan las tiene ella. Entonces él le viene a dar ese complemento. Y en tercer lugar era la manera de que él pudiera dar un buen testimonio de su liderazgo. Porque, amado hermano, ¿cómo él iba a dar un liderazgo, un buen testimonio y tratar a Israel como una familia cuando su misma familia estaba lejos y botada? Así que esta era una manera de suplirle, de darle. Este es un instrumento de gracia que le trae, que le aporta a Moisés. Número 2, que es lo segundo que le aporta consejo. Llega un punto donde él necesita ser aconsejado, porque Moisés está guiando al pueblo y está muy extenuado desde la mañana hasta la noche, aconsejando, escuchando las razones del pueblo, haciendo juicio en el pueblo. Y ahí se acerca Jetro, un hombre de experiencia, un hombre con peinacanas, un hombre con visión, y le dice, ey, lo que está haciendo está mal, ese no es el camino. Ese no es el camino, te vas a agotar, te vas a desgastar y no vas a poder ni hacerlo tú y vas a abandonar al pueblo. Así que lo que tú tienes que hacer es, enseñar al pueblo los principios de Jehová. Número 2, busca gente que tenga temor de Dios, que tenga sabiduría y ponlo a dilucidar en asuntos del pueblo de menos importancia. Y aquí que lleguen los asuntos más relevantes e importantes. Y así tú podrás rendir más. Amado, un consejo que le ayudó. Esos son gente que vienen a aportarte, amado. Qué bendición tener en nuestra vida gente así, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen gente así? Si tú tienes gente así, agradécele a Dios. Después vamos a ver eso. Dale gracias a Dios por ellos y hazle saber a ellos lo importante que son también. Pero qué bueno, voy a ponerte la pregunta de otra manera. ¿Somos nosotros instrumentos de gracia para otro? ¿También soy yo un instrumento de gracia en la vida de otro? ¿Llego a la vida de alguien para aportarle? ¿Llego a la vida de alguien para darle? ¿O llego a la vida de alguien para succionar y extraer? Eso es una pregunta para reflexionar. Es una pregunta de trabajo investigativo. La Biblia está llena de hombres así. En el Nuevo Testamento no encontramos hombres así. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía uno de ellos que él le habló, hizo referencia de él así de manera abuelo de pájaro, en la segunda carta a Timoteo? Y él habla de un personaje llamado Onesíforo. Onesíforo dice, cuando todos se fueron, cuando yo estaba prisionero, Onesíforo me buscó solícitamente, dice, y me halló y me confortó también. No solamente que me buscó, cuando todo el mundo decide irse, esa gente de gracia, ese instrumento de gracia son los que dicen, presente, aquí estoy. Cuando la gente te da la espalda, ellos dicen, no me importa, aquí estoy yo para apoyar. Cuando la gente se avergüenza, ellos dicen, ey, yo estoy aquí
para dar el pecho al asunto contigo, a caminar la milla más contigo. Ese es un onesíforo. ¿Sabe que la palabra onesíforo es interesante? Porque el significado de ese nombre dice alguien que trae provecho. Eso es lo que significa. Son gente que traen provecho cuando llegan a tu vida. Dice que llegó a mi vida y no solo eso, me confortó, me buscó, me encontró, arriesgó su vida para estar conmigo en mis prisiones, dice Pablo. Otro personaje, Jesús llamado justo, también lo menciona así en Colosenses. Dice Jesús llamado justo, lo voy a parafrasear. Dice, uno que es de la circuncisión, posiblemente un judío converso, dice, el cual ha estado conmigo y me ha consolado y ha sido útil y me ha consolado. Está conmigo en el reino de Dios. Hay gente así. Hay gente que llegan ahí para bendecirte, para consolarte, para ayudarte, amado. La pregunta es, ¿qué tú tienes que hacer con ellos? ¿Cómo tú vas a tratar con esa gente? Lo que te dije hace un momento. Número 1, agradécele a ellos y agradécele a Dios por haberlos traído. Dale gracias a Dios por esa gente que has puesto ahí. Porque son un onesíforo, son un Jesús llamado justo, son un Jetro. Son alguien que vienen ahí para apoyarte, amado. Dale gracias a Dios por ellos. Agradece a Dios por ello y hazle saber a la gente lo útiles que son. Y eso Pablo lo hace. Pablo, cuando está escribiendo a los romanos en capítulo 16, habla de dos personajes, Aquila y Priscila. Él dice, esta gente, estoy parafraseando también el texto porque no voy a pararme a leer. Dice, ellos dos, Aquila y Priscila, han sido sumamente útiles para mí. Al punto de que han expuesto su vida por amor a mí. Han expuesto su seguridad por mí. Y no solo yo estoy agradecido, dice Pablo, no solamente yo estoy agradecido, sino toda la iglesia de los gentiles da gracias por ello. Eso lo puede buscar, Romanos capítulo 16, versículo del 2 al 4. Ahí está, como él habla de Aquila y Priscila. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por esa gente. Número dos, escucha el consejo de esos instrumentos de gracia. Préstale atención, abre tus oídos, porque lo que ellos te vienen a decir es de parte de Dios. Ellos están buscando tu bien, ellos están buscando tu crecimiento. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Déjame oír lo que Jetro está diciendo. Jetro tiene razón en lo que me está diciendo. Jetro está diciendo que yo busque gente, que yo pueda asignarle trabajo a otro, delegar mi trabajo en otros. Y así voy a rendir mucho más. Presta atención a los consejos de esa gente. Y número 3, tienes que entender de que muchas veces son instrumentos de gracia que llegan a tu vida y que Dios trae a tu vida. Son temporales. Vienen por un tiempo. Entienda eso. Hay veces esos instrumentos van a aparecer en tu vida en el momento que más tú lo necesites. Tú no lo sabías, tú ni contabas con ellos. Ellos llegaron y van a estar una temporada y luego se van a ir. Porque van a llegar a tu vida para cumplir un propósito que Dios le asignó a ellos. Y terminado ese propósito se van a ir a cumplir otro propósito que Dios tiene para con ellos. Agradece a Dios y bendice y déjalos ir con tu bendición. No te aferres a ellos, amado, no te aferres a ellos. Ellos tienen otras misiones. No los endioses a ellos, no los deifiques a ellos, porque de todas maneras, aunque ellos se van, el que queda es Dios. Y Dios es el imprescindible, es el que tiene que estar siempre. Entonces, dale gracias a Dios, porque hay gente que van a llegar a tu vida así, en una etapa. Tú no contabas con esa persona. Tú pensabas que tu socorro iba a venir de otro lado. Tú dices, ahora, y viene esta persona, aparece en escena y es la persona que te extiende la mano. Y tú dices, wow, ¿verdad que Dios es especialista en sorprenderme? ¿Cómo me sorprende? Y van a estar ahí un tiempo. Jetro estuvo un tiempo y luego se fue. Dice, y se fue. Y Moisés le dijo, ay, Jetro, gracias, Jetro, que el Señor te bendiga. Y lo dejó ir. Hay un personaje que aparece en la vida aparece en la vida del Señor Jesucristo. En un instante, solo un instante en la vida de Jesús. Ese es un instrumento de gracia. ¿Ustedes saben quién es? ¿Cómo se llamaba? Simón de Cirene. Así se llamaba, Simón de Cirene. Aparece no solamente un evangelio, un fragmento ahí. Dice que cuando él iba al Calvario, con la cruz encima, dice, venía uno que se llamaba Simón de Cirene, que venía de su trabajo del campo, y como era parte de la ley romana, que yo te pudiera poner una carga a ti y obligarte, por eso Jesús dice, camina una milla más, para avergonzar a eso, porque la ley romana decía que yo te puedo poner, si soy ciudadano romano, ponerte una carga y obligarte a llevarle una milla. Así que le dijeron, Simón de Cirene, lleva la cruz de Cristo. Y ese hombre, se convirtió en un instrumento de gracia al Dios que es la misma gracia. Y le llevó su cruz, amado, por un lugar, por un tiempo,
apareció para ayudar en su humanidad al maestro. Y gente que aparece solo por un instante, cumplen su tarea y luego se van. Dale gracias a Dios por esa gente, amado. Dale gracias a Dios por ellos que aparecen en tu vida y que llegan a bendecir tu vida. Dale gracias a Dios por eso. Déjalos libres y sigue adorando a Dios. Ahora bien, déjame poner aquí un balance. Ya voy casi ahora. Déjame poner un balance. Porque así como hay instrumentos de gracia, también hay gente tóxica en la vida. ¿Sí? Así como hay gente que llegan para bendecir, hay otras que van a llegar para succionar. Hay otras que llegan para estorbar. Hay otras que van a llegar para ponerte tropiezo, para desenfocarte en tu anhelo de buscar a Dios, para sacarte de foco, para robar tu entusiasmo, para robar tu fe, para robar tus bendiciones. Hay gente que van a llegar así. Entonces tú y yo tenemos que ser muy claros, porque déjame decirte que hay veces, algunos de ellos tóxicos que están dentro de la iglesia. ¿Sí? Y se cobijan de hermanos, y se visten de hermanos. Y es muy difícil discernir si son trigo o son cizaña. Entonces, ¿cómo tú tienes que saber eso? Mira, te voy a dar un consejo. Si en algún momento tú sabes, te das cuenta de que esa persona que se ha obstinado en acercarse, en vez de ser un instrumento de gracia, es un agente tóxico. Mira los consejos. Ora por él. Toma la Biblia en mano y aconséjale con la Biblia. Y segundo, aléjate de él. Porque va a contaminar tu corazón. Establece límites. Si esa persona tóxica es una persona del mundo que no conoce al Señor, pues el consejo sigue casi que muy parecido. Predícale el evangelio, ora por él y rompe alianza con esa persona, porque nada bueno te va a aportar. Porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Nada que ver. Nada que ver el aceite con el vinagre. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que discernir cuando hay personas así? Y te voy a enseñar a discernirlo. Voy a tratar de ponerlo porque siempre te voy a mostrar un indicador que está presente tanto en el instrumento de gracia como en los tóxicos. Te lo voy a mezclar para aprovechar un poquito más el tiempo, para correr más. Pero siempre vamos a compararlo los dos. Entonces, el instrumento de gracia siempre se alegra por tus logros. Siempre, ese que viene a tu vida, que es el que Dios trajo, que es el instrumento de gracia, siempre se va a alegrar con tus logros y tus bendiciones. Esa persona no compite contigo, esa persona no es envidiosa, esa persona no te dice, ay, pero ¿por qué a él y a mí no? ¿Y por qué le pasa esto y por qué a mí sí no me pasa? ¿Por qué? No, esa persona no está así. Esa persona se regocija con lo bueno que está pasando contigo y se alegra cuando Dios te bendice y alaba a Dios cuando eso sucede. Eso así. Es así como le estoy diciendo, amado. Y eso fue lo que sucedió con Jetro. Cuando Moisés le cuenta a Jetro todo lo que Dios había hecho, dice, se alegró Jetro en gran manera. Mira lo que dice la palabra. Éxodo 18, versículo 8 y 9. Mira lo que dice. Y Moisés contó a su suegro, ahí está todo, ¿no? ¿Lo ven? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los habría librado Jehová. Dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. ¿Qué hizo Jetro? Se alegró. Los instrumentos de gracia, cuando Dios te bendice, se alegran. Cuando te llega una bendición de donde quiera que te llegue, del sur, del norte, del este, del oeste, se alegran. No te la envidian. No tratan de opacarte. No tratan de apagar tu luz. No. Ellos se regocijan con lo que Dios está haciendo contigo. No son como el hermano mayor del hijo pródigo, que cuando el hermano regresó, recuperado, que estaba muerto y se había resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado, entonces se puso bravo. Pero ¿cómo si ese es tu hermano y estaba perdido y ha sido hallado? Pero ese es un agente tóxico que no se alegra con el bien de los otros. Número 2, siempre el instrumento de gracia busca aliviar tus cargas, amado. Siempre. ¿Qué hizo Jetro? Le dio un consejo. No sigas este camino, te vas a fatigar, no vas a poder rendir al máximo. Así que vienen para aliviar tus cargas, para que funciones mejor, para que des más fruto. No vienen a imponerte mayor carga, no vienen a sacarte, del foco y tratar de ponerte en otras cosas.
manipulándote, y después vamos a llegar a ese punto de la manipulación. No. Ellos te dicen, Dios te dan el consejo que viene en armonía con la palabra precisamente para que tú des fruto al máximo. Y en tercer lugar, no te manipulan. No te manipulan. Ellos te dan el consejo, pero respetan tus libertades. Respetan tu libre albedrío. No te manipulan y te tratan de... ¿Sabes que hay gente tóxica que cuando te dicen lo que tú tienes que hacer y si tú no lo haces se ponen bravos? Y te forman perreta. Y se ponen bravos y te dejan hasta de hablar. Y si te ayudan en algo, te retiran hasta la ayuda. Porque tú no hiciste lo que ellos querían, porque están adaptados, que se haga lo que ellos quieren. Esos no son agentes de gracia, esos son gente tóxica, amado. Tóxica. Mira lo que hace. A mí me impresiona cómo actúa Jetro. Miren lo que hace Jetro. Jetro le da el consejo. Ahí está el texto. Jetro le da el consejo a Moisés. Le dice, tú vas a hacer esto. Busca gente con sabiduría, con temor de Dios. Enséñale al pueblo. Y dice, y si sigue, bueno, ahí me comí una palabrita. Si sigues este consejo, parece que fue la hora de teclear. Dice, si sigues este consejo, y si Dios, mira lo que dice Jetro, si tú sigues este consejo, y si Dios así te lo ordena, y serás capaz de soportar las presiones, y a la gente regresará a su casa en paz. Yo te doy este consejo, pero no quiere decir que mi palabra sea la última y absoluta. Eso le está diciendo, estoy parafraseando lo que dice Jetro, le estoy tratando de contextualizar al idioma jaruqueño. Jetro le dice, mira, yo te doy este consejo, pero yo no soy el que dice la última palabra. Consúltalo con Dios, y si Dios te lo indica, hazlo, y entonces vas a ver los resultados. Amado, la gente que son instrumentos de gracia te dicen así, te dan el consejo y después te dicen, pero confróntalo con Dios. Pide dirección a Dios, busca en Dios, porque Él es el que te puede dar la solución. Entonces no te manipulan, nunca te manipulan. Amado, demos gracias a Dios por los instrumentos de gracia que Dios trae a nuestra vida. Trata de pensar y rebobinar cuáles son esos instrumentos. Quizás es tu hermano en la fe. Quizás es un primo, un hermano cosanguíneo. Quizás es tu esposo, es tu esposa, que Dios te trajo esa bendición. Dale gracias a Dios por ello. Hónrales, respétales y bendíceles. Ahora voy a darte el último punto, con esto voy a terminar ya. Y es que Moisés también se convierte en un instrumento de gracia. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde está eso? Bueno, mire lo que hace Moisés. Enseguida que saluda, toda la cortesía del saludo hebreo, se postra, saluda, abraza, no sé, todo lo que hay. Dice que le contó todas las cosas que Jehová había hecho. Amado, cuando tú comienzas a compartir con otros lo que Dios hace, tú te conviertes en un instrumento de gracia. Cuando tú predicas el evangelio, tú estás impactando la vida de alguien. No solamente la vida de este tiempo existencial y terrenal. Tú estás impactando la eternidad de esa persona. Por eso cuando la iglesia predica, amado, se está convirtiendo en un instrumento de gracia. Cuando tú sales a la calle, tú le das testimonio a la gente. Cuando salimos a repartir ese café, amado, y cuando comenzamos a repartir tratados y a orar por la gente. Yo he visto gente quebrantada en la medio de la plaza a pleno sol. Que me han dicho, no tomo café porque yo tengo problema de la presión. ¿Quieres un medicamento? No me hace falta un medicamento. ¿Quieres que ore por ti? Bueno, sí, ora por mí. Pero aquí sí, aquí está bien. Y oro por esa persona y cuando abro mis ojos, me la encuentro quebrantada llorando. A un hombre fuerte, de manos rústicas, con un overol y manos coloradas de la tierra. Me lo encuentro llorando, quebrantado. Amado, ¿qué estamos haciendo ahí? Instrumentos de gracia, amado. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú haces eso por alguien, tú te estás convirtiendo en ese instrumento. Y que estás afectando la eternidad de esa persona. Tú no sabes lo que va a pasar en ese corazón y lo que va a suceder en su historia en la cual tú no estás involucrado. Entonces, ¿cuál fue mire, le voy a poner rápido para terminar. Le voy a dar el bosquejo de la vida, del bosquejo del mensaje. ¿Cuál fue el bosquejo del mensaje de Moisés a Jetro? Tiene 3 puntos, un mensaje con 3 puntos. Y el primer punto, todo se encuentra en el verso 8. En el verso 8 dice, y Moisés, dice, contó a su suegro Jetro todo lo que había hecho Jehová, había hecho a Faraón.
Él contó todas las cosas que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios. El primer punto de ese mensaje es que habla de la supremacía de Dios, de que Dios está por encima de todo. Faraón era considerado un dios. En Egipto habían cientos de dioses, pero era la potencia mundial del momento, un imperio. Eran los Estados Unidos en aquel contexto. Ese era Egipto. Y en ese momento ese pueblo con esa potencia y esa pompa no pudo soportar la grandeza de Dios y terminó subyugado, sometido ante la grandeza de Dios. Lo cual nos indica que nuestro Dios es todopoderoso, excelso, magnífico, grande, soberano, y no hay otro como Él. Y cuando Dios tiene un propósito, Él cumple su propósito. Amado, eso nos enseña la Escritura. No, cuánta oposición, cuánto problema, cuántas luchas. No te voy a dejar ir al pueblo. No voy a maltratarlo más. El doble del trabajo. Que busquen ahora los ladrillos, que busquen la paja para quemar, que tengan más trabajo. Pero cuando Dios está contigo y cuando Dios tiene un plan contigo, aunque un faraón se oponga, Dios va a cumplir ese plan. Cuando a cuánta gente pronosticaron cosas para destruir la iglesia, y cuántas persecuciones a través de la historia de la iglesia. Vespasiano, Domiciano, Nerón, todos esos emperadores tratando de aniquilar el cristianismo. Todos ellos pasaron y la iglesia sigue triunfante, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue proclamando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en control, porque Él es el que está por encima de todo, amado. Él es el que está por encima de todo, amado. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice. Voy a poner un texto que dice David acerca de la grandeza de Dios. Dice, mire David, Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 y 6 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todo, ¿qué? Mayor que todos los dioses. Dice, todo lo que quiere Él hace. ¿Dónde lo hace? Dice, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay nada que se escape de Él. Usted vio ese texto, usted vio lo que dice ahí. Dice que nuestro Dios es grande. El Señor es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar que se escape de su dominio, de su poder, amado. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? ¿Sabe lo que dice el libro Apocalipsis? Dice que en el Apocalipsis capítulo 19 dice que en sus ropas había un rótulo, había una escritura, y en su muslo había una escritura que decía que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por encima de los reyes, por encima de los señores. Aleluya, gloria a Dios. Ese es Dios. La supremacía, su primer punto: Dios fue grande, Dios fue maravilloso, Dios fue el todopoderoso. Segundo, Dios nos amó. Y ese es el segundo punto de Moisés. Dice, todo lo que Jehová había hecho, dice, por amor de Israel. Todo lo que Dios hizo fue por amor. Todo lo que Dios manifestó, toda su potencia manifestada en Egipto fue simplemente por amor. Nos escogió por amor, nos trajo a esta tierra por amor, nos sacó de la cautividad por amor, nos va a introducir en la eternidad por amor. No porque seamos mayor pueblo, y eso es lo que Dios le dice más adelante, y Él le repite a la nueva generación en Deuteronomio, le dice, no nos escogió Dios porque nosotros seamos un pueblo mayor que todos, ni tan especial. Él nos escogió como pueblo especial para Él, como pueblo santo, santificado para Él, pero no porque seamos lo mayor, lo más grande, no porque seamos el ombligo del mundo y el tapón del océano. No, nos escogió Dios porque nos amó, simplemente por eso, porque nos amó. Y el amor de Dios, amado, es tan grande, es tan sublime, que el amor de Dios nos inserta en la familia. No lo dice la Escritura. El texto áureo de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese eres tú. Ahí en ese mundo está contenido tu nombre. Dios te ama. Porque de tal manera me amó Dios. Diga así, me amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace ya mucho tiempo, decía Jeremías, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Ese es el Dios de amor, que nos inserta en la familia por el amor de Él. Mirad cuán amor, decía el apóstol Pedro en su primera carta, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, a hacernos llamados hijos de Dios. Nos ha insertado ese amor, nos ha hecho parte de una gran familia.
Ese amor nos ha hecho herederos de una gran promesa. Ese amor nos ha dado la eternidad, amado. Y yo quiero que usted entienda eso, porque el mensaje del infierno es el contrario. Y una de las cosas que trata de hacer el infierno es acabar eso y hacerle creer al ser humano, al mortal, que no es amado, que no le importas a nadie. Y creyendo eso, mucha gente termina suicidándose porque dicen: yo no le importo a nadie, no tengo valor para nadie. Pero la Escritura dice que de tal manera amó Dios, te amó a ti, que ha dado su Hijo por ti, lo más preciado, lo más cercano. Has tenido un precio sumamente alto, el precio de la sangre del Cordero de Dios, y fue pagado por amor a ti, porque te ama Dios, porque te ama con amor eterno. Yo quiero que tú le digas a que está al lado tuyo: Dios te ama como nadie. Dios te ama como nadie. Entonces tú tienes que entender de que tú tienes un valor para, no solo para tu mamá y tu papá, no solo que tú tienes un valor para el hermano que está al lado tuyo en el templo ahí y que cada domingo está al lado tuyo adorando en el banco. Tú tienes un valor para el creador del universo. Tú tienes un valor para el Dios eterno. Entonces Moisés dice: Él nos amó. Y tercer punto de Moisés dice, y todo el trabajo que pasamos en el camino. Moisés dice: hemos pasado un trabajo tremendo. Dice: pero cómo Jehová nos libró. Ese es su tercer punto. Nosotros hemos pasado mucho trabajo para llegar aquí, Jetro. La hemos pasado difícil. Dice: ya, la hemos pasado difícil. Pero si hay algo que nosotros podemos llegar a la conclusión, es que Dios nos libró y Dios estuvo ahí con nosotros. Y este es un mensaje que se aplica a todas las etapas de la historia de Israel y a todas las etapas de la historia de la iglesia, y que se aplica a tu vida y la mía. La vida no es fácil, amado. La vida es un camino difícil de espinas. Si alguien pensó que el cristianismo es fácil, está equivocado. No, es difícil. Es muy difícil vivir la vida cristiana. Van a haber momentos donde tú tienes que renunciar a ciertas cosas, tendrás que ser radicales con otras. Va a haber momentos que vas a tener que soportar la tentación y no ceder a ella. Van a haber momentos donde tú vas a encontrar que te vas a desconectar, que te van a marginar, que no te van a valorar. Todo eso va a acontecer en tu vida. Todo eso. Vas a pasar trabajo, tentaciones, oposición. El enemigo se va a levantar para tratar de quebrar tu fe. Todo eso va a pasar. La Biblia nos habló de eso. Dios nos habló de eso. Nos dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. De todas ellas nos librará Jehová. Es difícil. Sí, va a ser difícil. Muy difícil el camino. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque ya yo he vencido al mundo. Ustedes van a pasar problemas, van a pasar dificultades, van a pasar oposición, pero yo estoy aquí con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ustedes serán más que vencedores por medio de aquel que los ha amado, amado. La vida cristiana va a ser muy difícil, pero la victoria está garantizada en ella. La vida cristiana es muy difícil, pero es la única que te lleva al cielo. La vida cristiana es muy difícil, pero es la única que te garantiza la unión con el Padre. Es la única que te garantiza el bienestar. Es la única que te garantiza que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Es la única que puede llevarte a fungir conforme al diseño que tú tienes. Entonces, amados, Dios nos está llamando sin duda alguna a ser instrumentos de gracia. Dios te está llamando a ser instrumentos de gracia, a ser sal, a ser luz. Dios te está llamando a que tú puedas bendecir la vida de otra gente. No, tiene que salir de tu comodidad. Tiene que salir de ese conformismo, como ayer hablaban, sale de tu zona de confort. Tiene que salir de ese conformismo de solo venir al templo el domingo. Yo tengo que ser algo en las manos de Dios. Yo tengo que ser un instrumento en las manos de Dios. Y permita el Señor que esta semana, amado, sea una semana de desafío, donde tú te traces un plan. Y el plan que tú te traces sea el de bendecir la vida de alguien. El de salir este día, mañana, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, el día que sea. Pero salir para bendecir a alguien, para tú marcar la vida de alguien, para impactarla eternamente. Y que tú le pidas eso a Dios y tú le digas: Señor, úsame. Yo quiero ser un instrumento de gracia en la vida de alguien. Que yo pueda ser la respuesta a la oración de alguien, al gemido de alguien, al clamor de alguien. Úsame para llegar en el tiempo oportuno y llegar con tu palabra y con el ungüento de la gracia. Úsame, Señor. Y déjame decirte que eso te va a dar sentido a tu vida. No solo te va a edificar a ti y te va a llenar tu fe, va a llenar tu tanque de fe, tus baterías espirituales la va a cargar, sino que también vas a ser un instrumento para que otros
para que otros puedan ser bendecidos. Y quizás se conviertan también ellos, como una reacción en cadena, en instrumentos de gracia también. ¿Cuántos podemos pedirle al Señor esto? Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos conecte con gente, quien nos lleve a los lugares que nosotros ni pensamos que podíamos llegar.